Victoria, victoria, el Shaddai Yahoshua, el Todopoderoso, pronto viene a juzgar, con juicios, castigo, pánico, asolación, destrucción para los injustos, engañadores, fariseos e hipócritas, transgresores de su Torá, y a su pueblo fiel, justo y leal a la Torá, galardones, 1000 años de paz, reyes, sacerdotes, salvación y vida eterna. Alejei Shalom, amados videoescuchas. Como les prometí en el anterior video que si Abba Padre, el Shaddai me lo permitía, empezaría a darles fiel testimonio con la gracia de su Ruach Kadosh Santo y con el lenguaje que ordena hablar y anunciar el loa Dios el Shaddai en sus buenas noticias, sana doctrina, con palabras de verdad como él ordena por boca de su fiel siervo Saúl Pablo en Primera de Corintios 2:7 al 15. Hermanos israelitas, pero nosotros hablamos la chomán sabiduría del Shaddai, nuestro Elohá Dios Todopoderoso, en misterio, sol escondido. Para los transgresores, aún la chomán sabiduría escondida que ordenó el Shaddai, nuestro Elohá, antes del mundo, para nuestra diferente gloria, la cual ninguno de los poderosos del hogar del mundo conoció, porque si ellos hubieran conocido, nunca habrían ejecutado en el madero al Maestro, el cual fluye la Kadosh santidad. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oídos oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que el Shaddai nuestro Elohá ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros nos las reveló por su Ruach, porque el Ruach todo lo escudriña, aún las cosas profundas de nuestro Elohá Dios. Porque ¿quién entre los hombres conoce las cosas de los hombres, sino el Ruach que está en él? Aún así las cosas del Shaddai nuestro Elohá, ningún hombre las conoce, sino el Ruach del Shaddai nuestro Elohá. Ahora nosotros no hemos recibido el Ruach, espíritu del mundo, sino el Ruach que proviene del Shaddai nuestro Elohá, Dios Todopoderoso, para que sepamos las cosas que gratuitamente nos han sido dadas por medio de nuestro Elohá. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la chomán sabiduría humana, sino con las que enseña el Ruach HaKadosh, comparando lo espiritual por medios espirituales. Pero el hombre natural y materialista no recibe las cosas del Ruach, del Shaddai, nuestro Elohá, porque para él son absurdas y no las puede entender, ya que no entiende que son para discernirlas espiritualmente. Pero el pueblo de Elohá Dios Todopoderoso, que es espiritual, puede evaluar todas las cosas, mientras nadie está en posición para evaluarlas a él. Porque ¿quién ha conocido la mente del Maestro? ¿Quién le exhortará? Pero nosotros tenemos la mente de Masías. Ahora bien, amados videoescuchas, ya que se acerca la segunda venida del Adón Amo y Rey Amasías Yahoshua, empezaré y trataré en esta nueva etapa muy importante para mí, seguirles compartiendo con fiel testimonio en estos videos como lo vengo haciendo, pero con más conocimiento que me está dando el Ruach Espíritu de Abba Padre, anunciándoles todas las buenas noticias, sana doctrina, tratando siempre de hablarles la verdad gratuitamente, con lenguaje que Él me ordena. En su Torá, en el anterior mandato, en el versículo 13, de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas, no por chomán sabiduría humana, sino con las que enseña Ruach HaKadosh, comparando lo espiritual por medios espirituales. Y para que ustedes puedan identificar si estoy hablando la verdad, conforme ordenaba Padre la anterior enseñanza, como también enseñó Saúl Pablo en Filipenses 2:15 al 16, para que sean intachables e inofensivos, hijos del Shaddai nuestro Elohá, sin mancha en medio de una generación perversa y deshonesta, entre las cuales ustedes resplandecen como lumbreras en la olada del mundo, así como se aferran a la palabra de vida. Si hacen esto, yo podré gloriarme cuando venga el día de John Masías Yahoshua, ya que no habré corrido mi trabajo en vano. En obediencia, rectitud, lealtad a Abba Padre cimentado en su Torá, en esta nueva etapa de mi vida, les seguiré hablando como Él ordena a sus hijos, que somos verdaderos israelitas, que en nuestra boca no existe el engaño ni la mentira, dando fiel testimonio de estas sanas enseñanzas ordenadas
por mi único maestro, Yahoshua Hamashiach, no como enseñanzas de hombres, ya que el único que enseña es Abba Padre, que es el que me revela sus buenas noticias, sana doctrina. Sana doctrina que ustedes, amados videoescuchas, deben conocer para salvación y vida eterna, con el principal atributo que nos da a sus hijos Abba, en Melei Proverbios. El temor del Sadaí es el principio de la sabiduría, con buen conocimiento a todos los que practican la piedad hacia el Dios Todopoderoso. Es el principio del discernimiento. Pero los necios rechazan la sabiduría y la instrucción. Este es el cimiento para poder hablar los que obedecemos y tememos a nuestro loado Dios, el Sadaí. Y los que rechazan esta verdad, buenas noticias a la doctrina, son necios. Les falta lo principal, sabiduría y conocimiento divino, que conoceremos por la Torá en estas buenas noticias que hoy he titulado. ¿Será que están anunciando la Torá con palabras ordenadas por Abba Padre o las están enseñando con humanas palabras de su mente carnal, de tradiciones religiosas? Y para que ustedes, amados videoescuchas, que están viendo estos videos y no los rechazan, como también los nuevos que entran a verlos, conozcamos a través de la sabiduría, no del mundo, sino que proviene de Abba Padre, el lenguaje que ordena el hablar a los que somos su escogido, elegido pueblo israelita, que lo amamos, le tememos, y si le amamos y le tememos, no hablamos ni manipulamos a nuestro prójimo de mente más débil que no tiene conocimiento de esta verdad. Creo que hemos entendido en el versículo 7 que la sabiduría divina, el único Dios Todopoderoso, no fue dada a las religiones, llámese cristianas o a las que hablan con otras ideologías religiosas y identitarias, sino como ordena Abba Padre. Les recuerdo de nuevo el párrafo, a quien ordenó Abba Padre hablar en misterio. Hermanos israelitas, pero nosotros hablamos la chomán sabiduría de Sadaí, nuestro Dios Todopoderoso, en misterio. Son escondidos para los transgresores. Estos misterios no los puede hablar ni anunciar las personas en su propio lenguaje, menos si están hablando con añadiduras y trampas religiosas, fariseos, hipócritas y judaicos, como los gentiles. Creo que quedó aclarado que Abba Padre les dio este lenguaje misterioso únicamente a los elegidos y escogidos cada pueblo santo israelita. Y en su infinita misericordia, como se los prometí en el anterior video, que el único Elohá Todopoderoso, amoroso en su infinita bondad, sí me lo ha permitido hablarles y compartirles este fiel testimonio en el lenguaje como Él ordena en el anterior capítulo de su Torá mandamiento. Alejado del lenguaje de los religiosos, fariseos hipócritas que rechazan la verdad de estas buenas noticias, sana doctrina, estoy pregonando y presumo que por esta causa la rechazan los enemigos de la justicia y la verdad es que continuamente siguen bloqueándome mis videos injustamente en mi canal de Facebook. No estoy juzgando ni condenando a nadie, ya que entiendo tu falta de conocimiento divino, y el que juzga y condena es mi Abba Padre. Para razonar y reflexionar, ¿verdad? Si algún respeto y temor les queda a los necios que rechazan lo de Abba Padre, vean la siguiente exhortación. Promillar Romanos 2, 5 al 8. Pero por tu dureza de tu corazón no arrepentido, estás acumulando para ti mismo ira en el día de la ira, cuando el justo juicio de Elohá Dios, el Sadaí Todopoderoso, sea revelado. Él pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Para aquellos que quieren alcanzar la gloria, honor e inmortalidad, perseverando haciendo el bien, Él pagará con vida eterna. Pero a los que son contenciosos, que desobedecieron a la verdad y obedecieron a la maldad, Él pagará furia e ira. Creo que todos los arrogantes fariseos y hipócritas religiosos transgresores que por su codicia al dinero y vanagloria, egoísmo y envidia se han declarado mis enemigos, les declaro con amor que no se han declarado mis enemigos, sino enemigos del que está profetizado en la siguiente escritura de Shemot, Éxodo 23, 20 al 22. Yo estoy enviando a mi mal ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo te he preparado. Presta atención a él, escucha lo que él y no te rebeles contra él, porque él no perdonará ninguna obra de maldad tuya, puesto que mi nombre mora en él.
Pero si escuchas lo que Él dice y hace todo lo que Él te diga, entonces yo seré un enemigo a todos tus enemigos y adversarios de tus adversarios, y atormentaré a todos los que me persiguen. Por eso esta palabra los atormenta y me rechazan, y muchos, por no decir todos los líderes religiosos, en su búsqueda maratónica, farisea, hipócrita, religiosa, por ser los más grandes, andan cada cual por su lado buscando su propia gloria, y para lograrlo usan sus indolentes trampas religiosas y judaicas, haciéndose llamar por falsos títulos de pastores, teólogos, roes, boé, maestros iluminados, cristos, profetas, profetizas, escribas, hay ángeles mensajeros, etc. Pero analizándolos por la Torá no son más que abominables transgresores de la misma, probados por varias escrituras, como la siguiente descripción que hace el rey David en Tejillín, Salmo 36, 1 al 4. La perseveridad del malvado se refleja en su corazón. No tiene el mínimo sentido de respeto a Elohá Dios, el Shaddai. Se cree que merece alabanza y su perversidad no será descubierta y aborrecida. Las palabras de su boca son engañosas y transgresión a la Torá. No es inclinado a entender y a hacer el bien. Aún en su lecho, cuando duerme, maquina hacer trampas. Tan firme está él en sus errados caminos que no aborrece el mal. Están tan patéticos que aman el mal que no les importa nada y se conmuelen del dolor ajeno, el mal que le están causando a su prójimo, y se deleitan indolentemente manipulándolos sin piedad, engañándolos con sus fabricadas trampas, fariseas, hipócritas, religiosos. Con estos malos y perversos frutos, será que se están cumpliendo la siguiente profecía de Yirmiyahu, Jeremías 5, 25 al 27. Las iniquidades de ustedes les han quitado estos beneficios, sus pecados los han privado de estas bendiciones, porque entre mi pueblo se encuentran malvados, que acechan como cazadores, que esperan, preparan una trampa para atrapar hombres. Como jaulas llenas de pájaros, así están sus casas llenas de fraude. Por eso es que se han hecho tan ricos y poderosos. ¿Qué descripción tan exacta hace el profeta Jeremías sobre estos mercaderes de la fe, que por ambición y codicia usan como herramienta la Torá de Abba Padre para poder cazar hombres y manipular a la humanidad? La Torá es su principal herramienta para poder manipular con su extrema codicia al incauto. Usan copias de la Torá con tradiciones distintas y diferentes títulos de Abba Padre, y lo más grave, con diferentes nombres comerciales de diferentes escribas mal copiadas y mal transcritas para poder engañar y manipular a la humanidad. Y es tan lucrativo su inclemente mercado de almas que para nadie es un secreto el poder económico que tienen los imperios religiosos en esta tierra. Y es tan codicioso este lucrativo negocio de la religión que tienta hasta a los vagos que no les gusta trabajar. Facilismo sin tener que esforzarse, y se autodenominan líderes religiosos para conseguir el dinero fácil, contrario a la siguiente enseñanza de segunda de Tesalonicenses 3, 10 al 14. Porque también cuando estábamos con ustedes les dimos esta orden: si alguno no quiere trabajar, no debe comer. Oímos que algunos llevan una vida de vagancia, no ocupados trabajando, sino entrometiéndose en lo ajeno. A estas personas les llamamos la atención y con la autoridad que nos da Adón Masías Yahoshua en unión con él, les ordenamos que trabajen con sus propias manos para que se ganen la vida y coman su propio pan. Y a ustedes, hermanos israelitas, que están haciendo lo que es bueno, no se desanimen. Además, si alguno no obedece a lo que decimos en esta carta, tomen nota de él y no tengan nada que ver con él para que se sienta avergonzado. En su rectitud y fiel lealtad, este gran siervo de Abba Padre, Pablo, nos da una enseñanza muy clara y elemental en el anterior fiel testimonio. Y a pesar de que él fue un verdadero siervo y fiel leal a él en su obra, para no ser carga para sus hermanos israelitas, trabajaba arduamente de día y de noche para su manutención y le alcanzaba el tiempo para trabajar en la obra de Abba Padre. Por eso se ganó el privilegio de tener autoridad moral para exhortar. Volvamos a repetir el versículo.
A esas personas les llamamos la atención y con la autoridad que nos da a don Amasías y a Josué, en unión con él, les ordenamos que trabajen con sus propias manos para que se ganen la vida y coman su propio pan. Yo creo, de acuerdo a esta enseñanza y fiel testimonio en esta escritura, en las anteriores escrituras, que hemos conocido la razón por qué todos los falsos siervos y servidores de la Torá, religiosos, fariseos y hipócritas, no trabajan con sus propias manos y se deleitan viviendo holgadamente el cuento, que les da un poder religioso, fariseo, hipócrita, de la palabra engañosa que los hace grandes, ricos y poderosos, a costillas del sudor de sus incautos esclavos seguidores, pidiéndoles o mendigándoles diezmos, ofrendas y donaciones para que sean salvos. Otros más avivados y ambiciosos, avaros e idólatras en su abominable mercado de almas comercializan objetos de toda clase de ídolos religiosos, etc. Por estas malvadas obras con las que manipulan a su prójimo, no son dignos de invocar el nombre Kadosh Santo de Abba Padre, menos de hablar el lenguaje que ya vimos. Y les vuelvo a recordar, repito, el versículo de 1 Corintios 2:7. Hermanos israelitas, pero nosotros hablamos la Shomán sabiduría del Sadai nuestro Elohá, Dios Todopoderoso en misterio, sol escondido para los transgresores, aún la Shomán, sabiduría escondida que ordenó el Sadai nuestro Elohá Dios, antes de lo hacer el mundo, para nuestra diferente gloria. En este fiel testimonio que da a sus hermanos israelitas, que en sus bocas no hay engaño, que hablamos en misterio, y sigue enseñándonos que los misterios son dados únicamente a los israelitas, pueblo Kadosh Santo, escogido y elegido por Abba Padre como sus enemigos hijos, que identificamos por el siguiente lenguaje de 2 Corintios capítulo 2, que ya vimos. Pero nosotros hablamos la sabiduría de Sadai en misterio. Este es uno de los grandes misterios que no lo pueden entender el mundo religioso y pagano. ¿Y por qué? Porque su lenguaje, por su desobediencia y rebeldía, es de Babel, es confusión. Estamos viendo y palpando hoy en Babel la Grande, mundo religioso y pagano, que ha sido siempre y será el engaño, la injusticia, la manipulación, etcétera, religiosa, a través de sus trampas religiosas y judaicas, en las que han engañado por siglos a la humanidad. Unos creyéndose ser los únicos cristianos, hijos de Dios, otros de Abba Padre, salvos, otros también transgresores de la Torá, de otras vertientes religiosas, creen que porque saben y hablan hebreo ya son maestros de la Torá. Por eso son presuntuosos, arrogantes, respetuosos, discriminadores. Por eso nos menosprecian y los ven inferiores a ellos. Por ser codiciosos al dinero y a la grandiosidad. Discriminan a los que no estamos a la altura de su delirante filosofía huecas religiosas y judaicas. Nos rechazan esta sana doctrina porque para su propia conveniencia, como lo están haciendo con este servidor de Abba Padre, los supuestos discriminadores y arrogantes maestros que les he exhortado y mencionado en los anteriores videos. Su pagana discriminación, menosprecio, calumnia, etc. Esta es la razón por la cual siguen huyendo de mí, demostrando con su vida culpabilidad, transgresión a la Torá de Abba Padre. Este es el mundo confuso, religioso y sectario. Estamos viendo como señales en la antesala de la gran tribulación y segunda venida del Adón, amo y rey, Amasías y a Josué. Las obras malvadas de estos impostores, así en sus cultos y reuniones religiosas, demuestran con fariseísmo y hipocresía, muy santitos, con apariencia de piedad, están muy distantes de la verdad. Por eso no pueden hablar el lenguaje ordenado por Amasías, porque no tienen el conocimiento para entender y conocer los misterios de Matillahu, Mateos 13, 9 al 13. El que tiene oídos para oír, oiga. Y entonces, acercándoselos al discípulo, le preguntaron, ¿por qué les hablas por Bashayeli, parábolas? Él respondió, les dijo, a ustedes he dado a conocer los misterios del reino de los Samaín cielo, pero a ellos no les he dado. Pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que poco que tiene le será quitado. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden.
Y es tan real que no entienden por obvias reales razones. En el versículo 10 el maestro le responde a sus discípulos israelitas: porque a ustedes les he dado saber los misterios del mayor reino del Sinaí cielo, pero a ellos no les es dado. ¿Qué les quiso decir el maestro con esta respuesta? Que los misterios secretos de su Abba Padre únicamente se los ha dado a conocer a su amado pueblo santo israelita, que obedece, lo ama y le teme. Y ese cada pueblo no manifiesta malos atributos, ni es miembro de ningún sistema religioso, grupito o secta religiosa. La prueba más contundente de estas promesas misteriosas del reino las promete Amasías cuando él estaba sentado a la orilla del mar, comenzó a hablar sus enseñanzas. Y las multitudes se amontonaron a escucharlo. Me atrevo a decir que allí se encontraban en esas multitudes varios miembros de los 70 sabios judíos del Sanedrín, ya que a ellos les convenía seguirlo, escucharlo para tener pruebas malévolas para poderlo acusar como un malhechor, juzgarlo y asesinarlo inclementemente e injustamente como lo hicieron. Y así lo llevaron a cabo, con el único verdadero maestro, Adón, amo y rey salvador de su pueblo Israel, Adón Santo, que por ser humilde y justo, ejemplo que los dejó para salvación y vida eterna, lo asesinaron. Que sus mismos paisanos lo aceptaron y rechazaron, porque no entendieron ni identificaron sus grandes santos atributos. Por eso no recibieron como su salvador, Adón, amo y rey, por no ser de su alta estirpe o abolengo del mundo. Así hayan visto en él en cierta ocasión su sobrenatural sabiduría. Yohanan Juan 7, 15 al 19. Los yaudín judíos estaban sorprendidos, se preguntaban: ¿cómo puede este hombre saber tanto sin haber estudiado? Así que Yahoshua les dio una respuesta: mis enseñanzas no son de mi propiedad, sino que vienen de aquel que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá si mis enseñanzas son de mi Abba Padre, o si hablo por mi propia cuenta. Una persona que habla por su propia cuenta está tratando de recibir alabanza para él mismo, pero la persona que quiere recibir alabanza para el que lo envió es honesta y no hay nada falso en él. ¿No fue Moisés quien le dio la Torá? A pesar de eso, ni uno de ustedes obedece a la Torá, porque quieren matarme. En esta enseñanza, hablada por boca de Amasías Yahoshua, él nos está probando que un israelita verdadero siervo del pueblo escogido, elegido como el pueblo de Abba Padre, que en nuestras bocas no existe la mentira ni el engaño para manipular al pobre con sus trampas religiosas y judaicas, etc., no es de Abba Padre. No habla con palabras enseñadas por el hombre o aprendidas por un seminario, instituto teológico, etc., sino que enseña o habla a los suyos, pueblo de Israel, por revelación, mandato divino, y a los incrédulos, como ya vimos antes, por parábolas, misterios, como ya vimos. Necesitamos de nuevo para que se nos siembre esta palabra en nuestros corazones y podamos imitar a nuestro Salvador, lo que él afirma en el versículo 16. Así que Yahoshua les dio una respuesta: mis enseñanzas no son de mi propiedad, sino que vienen de aquel que me envió. Este es el mensaje y lenguaje que debemos hablar y pregonar con la verdad y fiel testimonio, los que somos verdaderos israelitas, echando a un lado el lenguaje religioso, fariseo hipócrita, explicado por Amasías en el versículo 18. Una persona que habla por su propia cuenta está tratando de recibir alabanza para sí mismo, pero la persona que quiere recibir alabanza para el que lo envió es honesta y no hay nada falso en él. En esta enseñanza él nos aclara la verdadera manera de identificar al falso siervo que busca su propia alabanza y gloria, y pone como ejemplo la transgresión en que se encontraban los que cito en el versículo 19. No fue Moisés quien les dio la Torá, a pesar de eso, ni uno de ustedes obedece la Torá, porque quieren matarme. Así es que identificamos a estos falsos impostores, transgresores de la Torá, que en este último tiempo y fin de este planeta Tierra se encuentran en caos, gimiendo a una, paralelamente cumpliendo la misma historia de un grupo de judíos aliados con otro grupo romano sin piedad,
Los fanatismos religiosos asesinaron a Amasías y a Josué en su primera venida. Y hoy, por segunda vez, su simiente abominablemente sigue matando espiritualmente con sus engaños y mentiras religiosas, fariseas y hipócritas, profanando el nombre Kadosh Santo de Abba Padre y tratando de matar el alma de sus fieles y leales seguidores como siempre lo han hecho los transgresores de la Torá. Recordemos cómo han profanado el nombre Kadosh Santo de Abba Padre. Y Ezequiel 36, 2 al 23. La palabra de Abba Padre vino a mí diciendo: ven Adán, hijo de hombre. Cuando la casa de Israel vivía en su propia tierra, ellos la profanaron con su conducta, con sus ídolos. Ante mí era semejante a la impureza de una mujer en sus días de menstruación. Por lo tanto, yo derramaré mi furia sobre ellos, por la gran sangre que ellos habían derramado en la tierra, y porque la profanaron con sus ídolos. Yo los dispersé entre las naciones y totalmente los esparcí por todos los países. Yo los juzgaré de acuerdo a su senda y a sus pecados. Cuando ellos fueron a las naciones a las cuales iban ellos profanando mi nombre Kadosh Santo. Así los pueblos decían de ellos: este es el pueblo de Israel que ha sido deportado de su tierra. He tenido rachamim misericordia, conocimiento a mi nombre Kadosh Santo, el cual la casa de Israel está profanando entre las naciones a las cuales han ido. Por lo tanto, dile a la casa de Israel que Elohim el Saraí dice esto: yo voy a hacer esto por amor a ti, casa de Israel, y no por amor a mi nombre, el cual tú has estado profanando entre las naciones a las cuales han ido. Yo daré a conocer la grandeza de mi Kadosh Santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones. Tú lo profanaste entre ellos. Las naciones sabrán que yo soy el Sadaí, dice Elohim, Dios Todopoderoso. Yo seré Kadosh Santo por medio tuyo delante de tus ojos. Tremenda historia de los transgresores de la Torá y de sus simientes, que ningún líder ni ninguna religión o secta cuenta, ya que no les conviene a los encopetados, arrogantes maestros, fariseos, hipócritas, religiosos, transgresores de la Torá, que se conozca la verdad por no convenirles. Creo que esta fue la razón por la cual Amasías y Josué los excluyó de conocer y hablar sus misterios, y le habló en alegoría o parábola, misterio. Esa fue la contestación a sus enemigos, y a los que somos su descendencia, prometiéndonos únicamente a los que les amamos y hacemos su voluntad, conocer los misterios del reino de los cielos. Y a los religiosos tradicionalistas, arrogantes, fariseos e hipócritas, que no entienden, no tienen autoridad moral ni poder de lo alto para enseñar las enseñanzas del único maestro Elohim Yahoshua, y hoy siguen viendo y estudiando sin entender nada, como los mismos del tiempo de Amasías, que veían y no entendían nada, lo que enseñaban verbalmente el único maestro Amasías Yahoshua. Pero sí existió un israelita judío de nacimiento llamado Saúl, o Pablo, que entendió el llamado a él, se arrepintió y siguió los pasos de su salvador Adón, amo y rey, Yahoshua Amasías. Y le fue tan fiel y leal que cambió su viejo hombre, su vieja naturaleza, compartiéndolo con autoridad y poder en una de sus enseñanzas con fiel testimonio a los Colosenses 3:5 al 10. Por lo tanto, hagan morir sus miembros corporales, los cuales están en la tierra: fornicación, impureza, afecciones, perversidad, deseos malignos, avaricia, los cuales son idolatría, por las cuales la ira de El Sadaí nuestro Elohim viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también vivían en su vida pasada. Pero ahora también pongan fuera todas estas cosas: enojo, ira, malicia, blasfemia, lenguaje obsceno de su boca. No se mientan los unos a los otros, viendo que han dejado el viejo hombre con sus actos malvados, se han revestido de un hombre nuevo que se está renovando continuamente, más y más en la edad, conocimiento, y acercando más y más a la imagen de su creador, imagen de Yahoshua Amasías. Creo que desde el inicio hasta el final de este video les he hablado y compartido con fiel testimonio cómo debemos hablar
y anunciar estas buenas noticias de la manera como ordena la Torá por boca de Masías Yahoshua, nuestro único y verdadero maestro de la Torá, como también lo habló Saúl o Pablo, que nos enseña este sagrado deber a los que amamos y respetamos y tememos a Abba Padre. Que da continuamente el atributo palabra con que empecé este mensaje y lo terminé, que no tienen ni rechazan los transgresores de la Torá, y expliquémoslo. De esta manera es que le seguiré hablando con las palabras que ordena Abba Padre, en misterio, si Él me lo permite, en los próximos videos, que seguiré anunciando con este fiel testimonio que he hablado y seguiré hablando para el tiempo. Y el Eterno me lo permite. Shalom, shalom. Viene, Baruch Hashem.